Que Dios les bendiga en este tiempo. Estamos hoy enseñando y comenzando una miniserie, la cual es estrés, ansiedad y depresión. Está comprobado que estas tres afecciones son la nueva pandemia de este tiempo. ¿Sabía usted eso? Que ya lo han connotado de esa manera. La pandemia, que fue provocada por un virus, nos llevaba a usar tapabocas, nos llevaba a usar antibacterial, a tener problemas de respiración. Pero esta nueva pandemia, provocada por el estrés, la ansiedad y depresión a nivel global, está provocando corazones amargados, está borrando sonrisas, está apagando vidas, está destruyendo familias y está mermando la fe de los que algún momento fueron creyentes. Y por eso se conoce como algo global, generalizado, que está afectando a creyentes y no creyentes. Y es algo para tomar con cierta seriedad, porque se ha normalizado que vivamos padeciendo de esto de forma cíclica. Que entremos, salgamos en estrés, en ansiedad que nos conduce a la depresión, que entremos y salgamos. Y se ha normalizado eso aquí en Cabimas como en Estambul. En Estambul como se hace en cualquier otra ciudad del mundo. Se está normalizando esto en la sociedad humana. Pero Dios nos llamó a paz. La Biblia dice que Dios nos llamó a sus hijos, a los que le creen, a paz, porque a paz nos llamó el Señor. Dios no llamó a sus hijos, a su pueblo, a que esa sea su normalidad, a estar de forma cíclica, a estar atrapados en depresión, a estar sumergidos en una ansiedad que no le permite vivir plenamente. No nos llamó a eso, Él nos llamó a paz, pero es nuestra decisión y determinación en qué realidad, en qué normalidad voy a vivir. Y aquí viene esta parte del autocuidado, la parte de dominio propio que entra en juego, que entra en protagonismo. Porque vamos a ver el estrés y la ansiedad como esa puerta doble, esa puerta que tienen dos hojas, que si abres una de esas, bien sea estrés o ansiedad, va a entrar la depresión. Quiero que veas en esta enseñanza eso, esa puerta doble que tiene una hoja llamada estrés, una hoja llamada ansiedad, y si abres una de esas va a entrar la depresión. Imagínate si abres las dos. ¿Y qué tal si lo vemos como dos carreteras? Cuyo final es que si sigues transitando en ella, no te sales de esa vía pronto, vas a terminar en la depresión, en un abismo de depresión que luego emerger costará más. Y quiero que lo veas de esa manera porque hoy hablaremos detalladamente de estas dos vías de acceso, como es el estrés y la ansiedad, que pueden llevarnos sin duda alguna a una depresión profunda y crónica. Y vamos a verlo, porque el próximo domingo vamos a hablar detalladamente de depresión, detalladamente de lo que la Biblia enseña, lo que podemos saber sobre esto. Y a través de esta miniserie de 2 domingos, esta y el próximo, no solo vamos a aprender sobre esto, vamos a orar por esto. Vamos a pedirle a Dios por sanidad, por instrucciones claras para nuestro autocuidado. Vamos a orar por liberación de todo lo que esté abrazando nuestra vida y empañando la luz que Dios ha puesto en ti. Vamos a adquirir herramientas que aplican para el autocuidado. La mejor persona que te puede cuidar eres tú. Dije la mejor persona que puede cuidarte eres tú. La mejor persona que puede hacer algo positivo por ti eres tú. Y Dios puede usarte. ¿Te lo traduzco? La mejor persona que Dios puede usarte para bendecirte eres tú. Dale un aplauso al Dios vivo. Es la mejor persona. Y vamos a adquirir esas herramientas para el autocuidado y sanarnos con la ayuda de Dios. Eso es lo que vamos a hacer. Por eso comencemos explicando qué es estrés.
y muchos podemos investigarlo, googlearlo, podemos ver qué es estrés. Y aquí venimos con ese concepto comprimido. Estrés lo podemos ver a través de ese ejemplo, de ese video que seguro has visto, de un profesor universitario. Hay un video donde explicando este profesor el estrés a su clase en la universidad. Él toma un vaso parecido a este y le pregunta a la clase, ¿cuánto crees tú que pesa esto? Unos dicen 100 gramos, 300 gramos, tal vez 50 gramos. Y él dice, yo lo pesé y pesa 95 gramos tal vez. Y dice, pero si yo sostengo este vaso que pesa 95 gramos, durante 5 minutos, ¿qué me pasa? Nada. Pero si lo sostengo durante 15 minutos, puede dolerme el codo y empezar a entumecerse mi hombro, ¿sí o no? Y si quiero sostenerlo durante 1 hora, se me va a afectar fuertemente la espalda, la cervical y la cintura. Y si me dispongo a querer, porque yo soy el que soy, quiero sostenerlo durante 1 día, lo más probable es que tengan que aplicarte un procedimiento quirúrgico en el hombro y en los ligamentos. Oído, el peso del vaso nunca cambió. Siempre pesó lo mismo y nos parecía muy ligero y que yo podía. Pero el tiempo prolongado, queriéndolo sostener sin reposo, es lo que provoca o produce estrés. Y de esa forma figurativa, este profesor lo explicaba a la clase. Es entender que debo tener tiempos de reposo. Por eso, para esta enseñanza, el concepto de estrés es es la tensión constante que provoca afectaciones, tanto en lo físico como mental. Es esa tensión que yo mantengo constantemente, porque es mi decisión, ya lo vamos a ver, si la tengo constantemente o paulatinamente, progresivamente. Es entender eso. Y para verlo de forma más clara, podemos saber que existen 2 tipos de estrés, o se clasifica en 2 niveles, por llamarlo de una manera. El agudo y el crónico. ¿Cómo es el primero? ¿Y el segundo? El agudo es a corto plazo, que desaparece rápidamente. Sí, nos ayuda a controlar situaciones peligrosas. Es como quien va manejando y pasa cerca de un precipicio. Eso provoca estrés porque te alerta del peligro. Es un estrés agudo, natural, que todos tenemos, incluso es bueno, porque te alerta de desafíos, te alerta de cosas que pueden atentar, que te proyectan a pendiente, prenden las alarmas. Y eso va y viene, puede ser intermitente. También ocurre cuando haces algo nuevo, cuando te enfrentas a algo que nunca habías hecho antes, cuando tienes un desafío nuevo. Eso puede provocar un estrés agudo. Y lo bueno es que tienes que saber que todas las personas pasan por este estrés. Personas en la Biblia, el próximo domingo veremos a detalles personas. Esa persona en la Biblia, ese gran profeta, ¿estuvo en depresión? Sí. ¿Pasó por estrés y ansiedad? Sí. Pero salieron de la mano del Señor. Es entender que todas las personas pasan por ese tipo de estrés agudo. Malo es cuando dejamos que se convierta en crónico. ¿Recuerdan el ejemplo del profe? Cuando dejo que se convierta en crónico, que es la tensión que dura un periodo de tiempo prolongado. Y eso podemos verlo en un problema económico. Cuando alguien tiene un endeudamiento, cuando tiene una escasez y pasa tiempo, busca producir el dinero para salir de eso y no se da y se va prolongando y se va prolongando, y cuando debería estar durmiendo estoy pensando en eso, sosteniendo el vaso, cuando debería reposarlo, mañana lo vuelvo a agarrar y sigo pensando en eso y sigo pensando en eso, y un estrés que te produce una tensión crónica pensando en lo malo que te puede ocurrir. También podría ser en un matrimonio infeliz, en un matrimonio o en relaciones interpersonales que ha entrado en algo tormentoso, que todo es una tormenta. Y oído, tanto el problema económico como este que estoy hablando relacional, que se provoca y provoca, pero no hago nada para resolverlo, que no busco herramientas, no busco acompañamiento de alguien para salir de eso, sino que simplemente sostengo yo eso allí y no quiero soltarlo a nadie, ni a Dios ni con nadie, no quiero compartir esa carga, se va a transformar en un estrés crónico. Igualmente ocurre con un problema de salud.
un diagnóstico que requiere un tratamiento prolongado por mucho tiempo. Y yo solo pienso en eso y solo quiero cavilar en eso, solo yo lo quiero hacer. Y eso puede provocar un estrés crónico, al igual que un problema laboral, un problema en el trabajo, que tengo que ir en ese horario, tengo que estar ahí porque necesito el dinero, y eso prolongado me puede traer un estrés crónico. Son ejemplos, un estudio, una carrera universitaria, y ese estrés crónico debo yo aprenderlo. Una persona puede acostumbrarse tanto al estrés crónico que no se da cuenta que es un problema, hasta que realmente ve la afección en lo físico o ve la afección en lo mental. Cuando se da cuenta que empieza a dolerle la cervical, cuando se da cuenta que tiene unos dolores en el pecho y va a todos los médicos y dice que está bien. Y sabe que no se ha dado cuenta que lleva un estrés crónico porque es silencioso. Y yo mismo ya lo he adquirido como mi propia normalidad. Y preferimos que nos corten el brazo, pero no suelto el vaso. Y muchas veces nos ocurre a nosotros a nivel interno. Mira, la mayoría de los problemas emocionales y de salud físico, investígalo como yo lo hice para prepararme en este lugar, provienen de no controlar el estrés crónico, de no controlarlo, porque tenemos el poder para eso. La OMS tiene alrededor de 50 patologías, 50 enfermedades asociadas cuya raíz es el estrés crónico no controlado. Y son las más comunes que conocemos. La mayoría tienen que ver con esto. Entonces, el estrés en sí mismo, dando una información generalizada, es saber que el estrés en sí mismo no es malo. Ahora, malo es no tomar en serio las medidas para regularlo. ¿Lo ven conmigo? El estrés en sí mismo no es malo, es una herramienta. Malo es no tomar en serio las medidas para regular eso. Entonces, el estrés tiene que ver con un esfuerzo, sea físico o mental, ¿sabes? Sin control, sin descanso, sin yo llevar el control de ese esfuerzo. Es cuando yo llego al esfuerzo y no lo controlo. Yo debo controlar ese esfuerzo. Por esto, en esta primera parte, quiero que entiendas y entendamos juntos esto. Para regular el estrés, debes tomar en serio el reposo. ¿Qué debo tomar en serio? Y vamos a hablar de esto. Sí, podemos decir las cosas que salen del estrés y sabes, sí, pero hoy vamos a la raíz, vamos a la fuente de lo que provoca estrés. Y lo único es no que el pastor Gonzalo tiene razón, no que el líder religioso dice que sí, aquel que no, no. Lo que dice la palabra de Dios que bendice a todos los hijos de Dios. Y a raíz de esa palabra debes saber que el descanso en la Biblia no es una recomendación de salud mental, es un mandamiento, es un mandato. Y lo que recordemos, los 10 mandamientos, literalmente Dios con su dedo los escribió en el monte de Sinaí y se los dio a Moisés para que lo enseñara a su pueblo. Y dentro de esos 10 mandamientos donde dice, no tomarás el nombre de Dios en vano, no tendrás dioses ajenos aparte de mí, donde dice no matarás, donde dice tantas cosas, sabe que está entre los primeros lugares. Luego de decir que no tomemos el nombre de Dios en vano, dice en Éxodo 28, dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Por qué es un mandamiento? Oído, todos los mandamientos de la Biblia no son para hacer a Dios más Dios o para que a mí me haga tener superpoderes. Todos los mandamientos de Dios a mí me libran de algún mal. Como buen padre, Él sabe qué decir. Lo cantamos juntos. Y Él sabe qué decir. Y cada mandamiento tiene que ver con algo que nos libra de alguna especie de mal. Y aquí, entre los primeros lugares, si lo pones en orden, Éxodo 20, hazlo en casa y verás por qué está allí. Incluso, no matarás es una línea. No adulterarás, pero aquí se toma alrededor de 3 versículos para explicar este mandamiento. Y Él explica más adelante, en Éxodo 30, en Jeremías, las consecuencias negativas que trae el incumplir este mandamiento. Pero también se toma a detalle para explicar las bendiciones, los beneficios que hay de aplicar este mandamiento en tu vida.
pregúntate, ¿por qué mi Dios, si tienes una relación personal con tu Padre, por qué mi Padre Celestial nos mandaría a tomar en serio el día de reposo? Y reposo y descanso, aunque nos parecen iguales, no lo son. Descanso tiene que ver con no hacer nada, cesar de algo. Pero reposo tiene que ver con descansar confiando en Él. Reposo en Él. Sé que Él está en control y vamos a aprenderlo juntos. Ahí dice eso, pero mira lo que sigue diciendo. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Santificarlo es para apartarlo, para dedicarlo. Diga conmigo, dedicación. Un día para dedicarlo a Dios y yo con los míos. Y sí, en ese orden. Porque el gran mandamiento es ama a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Es para eso. Es para acordarte de ese día de reposo y santificarlo. Mira el verso 9 y 10. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Sí, tú y yo tenemos obra. Dios sabe que tú tienes una obra, que tienes algo que hacer, algún esfuerzo que hacer para producir, para traer sustento, para avanzar en tu potencial, en tu desarrollo de todo tipo. Sí, 6 días tienes para dedicarte a tu obra. Pero dice, más el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Y lo que están leyendo ese verso 10 dice, ni tu hijo, ni tu hija, ni tus criados, ni los que conviven contigo, porque yo estoy apartándome para el Señor, dedicándome a Él, diciéndome, Señor, por 6 días yo me cargo, me sobrecargo, pero en un día me descargo en ti, descanso en ti, confío en ti y ayudaré a mi familia, los que trabajan conmigo, que hagan lo mismo. Eso es salud que viene del cielo, escríbelo. Eso es salud que viene del cielo, porque Él mismo dijo, tómate 6 días en tu obra. Tu obra es importante para Dios. Lo que estás haciendo para que ese emprendimiento despegue, lo que estás haciendo para que tu profesión sea lucrativa, lo que estás haciendo para producir el sustento para tu casa. Sí, produce, yo lo bendeciré, pero un día dedícate a recargarte en mí. Por 6 días tendemos a descargarnos, algunos descargamos en 2, pero 6 días, pero uno para renovarnos en el Señor. Si no lo tomamos, ¿cómo quedará nuestra psiquis, nuestra mentalidad, nuestro cuerpo, nuestras relaciones fracturadas, debilitadas y el enemigo destruyendo? Recuerdo cuando estudiaba esto de un gran amigo, todavía André y yo no éramos pastores, y tenía un gran amigo cristiano que se congrega en otra iglesia y él y su esposa, él era líder de adoración y su esposa y él se dirigían como una célula. Y él estaba comenzando un emprendimiento hace unos años atrás. Y recuerdo que me llega, Gonzalo, necesito un consejo sabio. Mira, estoy comenzando este emprendimiento, ya tenemos un año en esto, pero todos los días estoy cansado de decir al personal, nos vemos mañana, nos vemos mañana, nos vemos mañana, nos vemos mañana. Porque no hay un día que, hey, no veo esto. Y mi esposa, ya estoy mal con ella, porque los domingos, el servicio es en la tarde en la iglesia, y en la mañana trabajamos, entonces almorzamos rápido, alistamos a los muchachos, vamos al servicio, después en la tarde y al otro día lunes otra vez, vamos a conversar. Se sentó a conversar conmigo, hablamos lo que dice la palabra, y es un hombre que ama a Dios, un hombre que ha dado frutos en el Señor. Le digo, hermano, aquí está lo que Dios dice, todo esto que vamos a conversar hoy. Lo hablé con él VIP, tranquilo, ya sé lo que tengo que hacer. Pasó el tiempo, me lo consigo en un estadio porque también es un atleta cristiano. ¿Qué fue? ¿Cómo está todo? Bien, gracias a Dios. Gonzalo, lo mejor que hice fue eso. Ahora tengo 3 negocios, tengo 3 encargados. Mi esposa y yo estamos más activos en la obra del Señor. Mis hijos ahora quieren ir a la iglesia y ella y yo dirigimos matrimonio sobre la roca en nuestra comunidad. ¿Sabe por qué? Porque se alineó a eso. Confió en el Señor. Me decía, recuerdo en esa conversación, es que los domingos es cuando más vendemos. Es que los domingos es cuando yo siento que más producimos. Y yo le digo, por eso es un acto de fe. Por eso es un acto de obediencia. Por eso se requiere una rendición. Y me dice, Gonzalo, ay, ¿qué pasó con eso de que los domingos vendían más? No, hermano, no sé qué pasa. Me encantó cuando dijo no sé qué pasa. No sé qué es.
pero ahora ganamos más que cuando abríamos todos los días. Te digo que es, papá, fidelidad de Dios, fidelidad del Señor. Y tenemos que aprenderlo. Este es el caso de uno que lo aprendió a la buena, pero conozco muchos que no lo han aprendido y están en las malas, o que lo han aprendido a la mala, luego de una enfermedad crónica que no quiere sanar, o a través de una familia fracturada, a través de una fe debilitada, y no saben qué es. Y oído, principio, mandamiento bíblico. Y es lo que quiero que tú y yo tengamos conciencia. Mira lo que dice el verso 11 conmigo. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. No hay trabajo más grande y más fuerte que ese. Y Él lo hizo. Y dice, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Cuando tú tomas en serio el día de reposo, la bendición de Dios llega. Y lo santificó. Él mismo ya lo bendijo. Es decir, yo debo entrar en esa bendición. Él ya bendijo ese día de reposo. Ese día que yo aparto para conectar con Él, ir a la fuente, ya lo bendijo. O sea, yo entro en la bendición o no. Y no es que no sé qué me pasa, pastor, yo no pelo un servicio, yo no pelo una cosa, pero no veo a Dios obrar. ¿Qué pasa? Que estamos saliéndonos del principio bíblico del Señor. Y su bendición está en la obediencia a su palabra y a su bendición. El reposo no es para no hacer nada. Esto es lo que nos enseña eso. El reposo es más bien para apartarse y dedicarse a tu Padre, al Señor, a conocerlo a Él y a darlo a conocer. Mi esposa y yo hemos visto este año, porque ha sido en serio que lo hemos empezado a ejercitar más que todos estos últimos meses, y hemos visto una gran diferencia, donde buscando la dinámica, calando nuestra dinámica familiar, pastoral, junto, ¿cómo hacemos? Y ha sido el sábado. Hemos intentado otros días, aunque sábado se prolonga un poquito en domingo, porque los domingos son más dinámicos para nosotros, sirviendo al Señor, y hasta más del mediodía estamos cansados en ese sentido. Pero los sábados buscamos renovarnos en el Señor, apartarnos para Él, como familia orar en Él. El domingo hacer lo que nos toca, y si podemos en la tarde descansamos, porque sabemos la batalla espiritual, física y social que tenemos de lunes a viernes. Entonces es saber que cada uno de nosotros debe tomar en serio este mandamiento, que te va a ayudar en gran manera a autorregularte en cuanto al estrés crónico. El descanso en reposo forma parte del trabajo. Esto nos enseña Dios ahí, ¿sí o no? Dice que Él descansó. Muchos dicen, ¿en cuántos días creó Dios el mundo? En 6, no, en 7. En 7 porque Él tomó ese y forma parte de su itinerario de creación, de trabajo. Ahora tienes que saber que tu descanso forma parte de tu trabajo. Tu reposo forma parte de tu productividad. Escúchame, tu reposo en el Señor forma parte de tu salud, forma parte de la armonía de tu casa. Tienes que tomar un tiempo para soltar todo y todo lo que te desconecta, lo que te distrae, y conectar de corazón a corazón con los que viven contigo. Cada vez menos padres le ven la pupila de los ojos a sus hijos. Cada vez menos hermanos se miran a la cara. Lo que más conocen uno del otro es la moñera. ¿Moñera qué se llama esto? Porque estamos así, en casa, ¿sí o no? Y es entender que eso es desconexión, eso es estrés, y eso trae lo que Dios no tiene para nosotros. Mira, el día de reposo es una expresión del pacto con Dios. Es una expresión del pacto con Dios. Cuando tú tomas en serio este día de reposo, ¿sabes qué ocurre? Ocurre como las personas que tienen a bien apartar diezmos, ofrendas para Dios. Cuando usted da con el corazón correcto, bíblicamente, no manipulado ni coaccionado, no. Cuando usted da con amor, por entendimiento, porque el que ama da. ¿Sabe qué dice la Escritura? Que el que da de esa manera está diciendo, todo lo que tengo es tuyo, Señor. Eso es lo que está expresando. Igualmente pasa con el día de reposo. Cuando tú tomas en serio, Señor, 6 días voy a trabajar en la obra, enfocado, honrándote, avanzando, haciendo con diligencia lo que me toque hacer, pero un día lo dedicaré a ti. ¿Sabes qué estás expresando? Señor, tú eres el dueño de mi tiempo, tú eres el dueño de mi vida. Eso estás diciendo. Pero cuando no, y sí, pastor, es que esto es difícil, un día completo, comienza con medio. Sí, comienza con medio día dedicado a Dios.
en donde buscas su fuente, su palabra, la oración, donde derramas el corazón en serio a Él. ¿En serio, pastor, lo que me puede sacar del estrés es el descanso y el reposo? Sí, porque lo dice el Señor. Ahí comienza todo. Si no te autorregulas en eso, no podrás autorregularte en otras cosas, porque es dedicación y santificación al Señor. Hay bendición cuando disfrutas del reposo. Hay lo contrario cuando no buscas el reposo. Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Y si Él en su semejanza descansó un día, ¿qué es lo que querrá que nosotros hagamos? Y muchas veces nosotros queremos ser más y mejor que Dios, no descansar, no reposar. Es entender que no es que hay personas que ahora, hoy día, como ya por tratamiento de un terapeuta o de alguien le dijo, tienes que descansar, descansa. Y ahora ese día de descanso es para torturarse más. Porque está sin hacer nada y está pensando, Dios mío, ¿y ahora cómo hago todo? Eso no es descanso, eso no es reposo. Es saber esto, que aquí habla de un día dedicado a no trabajar, sino a conectar con Dios, sino a conectar, profundizar mi relación con Él, fortalecer mi identidad, lo que soy en Él, reforzar el propósito, porque cuando guardamos reposo decimos, Dios, tú eres el dueño de mi tiempo. Cuando lo hacemos de esa manera, todo mandato de Dios es para nuestro bien. Y necesitamos saber en este punto esto. El día de descanso no es para estresarte en otras cosas. Es para atenderte en lo espiritual, mental y físico. ¿Podemos leerlo juntos? 1, 2 y 3. El día de descanso no es... Eso es. Es para atenderte. Si vives en un afán, en un corre-corre donde no te atiendes, te desatiendes. Si tu dispositivo móvil llega un momento que lo que pasa cuando está en 100 es que se vive descargándose mientras más aplicaciones entre, mientras más lo use, llamada, se va descargando. Llega a un punto donde queda en 0 batería. Si no lo cargo, no vuelve a funcionar igual. Igualmente pasa con nuestra vida. Nos estamos descargando y queremos luego no ir a la única fuente que nos llena, que es Dios, sino tratar de recargarnos con un placer temporal, con una relación sexual clandestina, con el alcohol, con estupefacientes, con cualquier otra cosa, y lo que hacemos es crear un abismo más profundo, porque la única fuente que nos ayuda a eso es el reposo completo en el Señor. Por eso debes aprender que el día de descanso no es para estresarte en otras cosas, es para expresar tu confianza en Dios, es para entregar tus cargas a Él, es para reforzar tu confianza en Él. Puedes leer conmigo y espero que tomes nota de cada versículo de esta enseñanza y la refuerces durante la semana. Salmo 55, 22. Echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. ¿Quieres que el Señor te sustente? Primero debes echar tu carga a Él. Y para eso debes apartar un día. Muchos queremos que Dios nos sustente, pero mis cargas las llevo yo. Mis cargas yo me encargo. Yo hago como yo quiera. Mírame, no va a ocurrir. La única manera que Dios te sustente es que eches tu carga. Dios sabe que hay cosas que cargan en tu corazón. Cómo se desarrollan tus hijos, cómo va ese crecimiento. Nos carga la economía, nos carga tantas cosas. Pero echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. Te dará el sustento necesario y no dejará para siempre caído al justo. Debemos saberlo. Hay una parte en Isaías, recuerda, Salmo 55, 22. Luego en Isaías 30 nos deja saber la importancia. Mira lo importante que es el reposo. Léelo conmigo en Biblia. Isaías 30, 15. Esto dice el Señor soberano, el Santo de Israel. Ustedes se salvarán solo si regresan a mí, arrepentimiento, y descansan en mí. Escúchame. No hay salvación si primero no me arrepiento de lo mal que lo estaba haciendo, un cambio de actitud completa y descanso en Él. La salvación de Dios viene de tu arrepentimiento y de descansar en Él. Y descansa en mí, en tranquilidad y en confianza.
está su fuerza. Tu verdadera fortaleza está en reposo y en quietud. ¿Cómo dicen en Reina Valera? Porque en reposo y en quietud está tu salvación, tu fortaleza. Tu fortaleza está en reposo y en quietud. Dile a alguien que tenga cerca, reposa y Dios te renovará. Como te miró sospechoso, dile, tú también reposa y Dios te renovará. Léelo conmigo, lee lo que dice el Señor. Ustedes se salvarán solo si regresan a mí y descansan en mí. En tranquilidad y en confianza está su fortaleza, pero no quisieron saber nada de esto. Por eso les fue muy mal. Le está hablando a su pueblo. Muchas veces nos va mal porque no tomamos en serio esto. Desechamos esto. Nos gusta cualquier otro tipo de palabra que nos dé bendición en el Señor. Pero esto lo tenemos por menos. Esto lo tenemos porque no es tan importante. No debería tomarlo tan en cuenta con mi vida y todo lo que Dios tiene. Ya has leído conmigo en cuanto a descanso y reposo lo que dice Salmos, lo que dice Isaías. Pero ¿qué tal si ves conmigo palabras mismas de Jesús? Jesús mismo nos dice que vayamos a Él, todos los que estamos cargados y trabajados. ¿Y sabe quién tiene cargas y se la pasa trabajado? Todos. Y dice el Señor Jesús mismo en su palabra en Mateo 11, vengan a mí. Está hablando de un llamado, está hablando de una aceptación. Vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas y yo les daré descanso. El Señor te dará descanso y dice, venid a mí. Eso es apartarte para Él. Eso es tomar un tiempo exclusivo para estar en Él. Y yo te daré descanso. En este punto quiero que pienses, ¿será que en ese cuadro ansioso que tú mismo te has identificado, será que en este cuadro estresante, en esta dinámica de vida que te estresa, tiene que ver con que no vas al Señor a entregar tu carga? ¿Será que tiene que ver con que no has aprendido a cumplir ese mandamiento de acordarme y aplicar un día de reposo en donde mi mente, mi cuerpo y mi alma, mi espíritu confíe en el Señor, repose en el Señor? Así que Jesús nos dice eso, pero no termina allí. Mira lo que dice, pónganse mi yugo. Mi yugo es algo que te guía, es algo que te puede... Dice, entrega tu carga, quita tu carga y ponete mi guía, mi guianza. Déjenme enseñarles, dejen que el Señor te enseñe. Deja que Dios te enseñe. Cuando tú tienes un corazón enseñable, le hables la puerta a las bendiciones del cielo. Pero cuando tienes un corazón resistente, cuando tienes un corazón soberbio, le cierras las puertas a las bendiciones del cielo y más bien le abres las puertas a la oscuridad. Y esto tiene que ver con sanidad, porque tu mayor profundidad, tu sanidad profunda comienza estando en el Señor. Mira, pónganse mi yugo y déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. ¿Qué encontrarán? Mira, el descanso para el alma se encuentra. Y si se encuentra es porque lo estoy, me encanta. Y si lo encuentro es porque lo estoy, así que no lo encuentro porque no lo estoy. Descanso para el alma. Lo más urgente que muchas veces necesitamos es descansar en el alma, reposar en Cristo. Todo tratamiento debe comenzar por esto. Aprende a descansar en el Señor y entiende, mira, en Él puedo encontrar descanso para mi alma. Y alma tiene que ver con ese lugar personal en donde convergen tus pensamientos, tu voluntad y tus sentimientos. Ese remolino interno, yo aprendo a encontrar descanso en Él cuando la encuentro porque la busca. Otra parte dice, buscad y hallaréis. El mismo Jesús. Buscad y hallaréis, tocad y se te abrirá, pedid y se te os dará. Eso lo dice Jesús a sus seguidores más cercanos, pero todos queremos escucharlo en lo material, que se nos dé en cosas que nos van a provocar a la final más estrés. Él se está refiriendo a la conexión que debe haber desde tu corazón hacia su corazón.
desde tu mente hacia su trono, desde tu espíritu con E minúscula hacia su Espíritu Santo con E mayúscula. Entiende que lo que mejor puedes hacer es encontrar descanso para tu alma, y solo se consigue buscando tiempo a solas con Dios. Familia, las fuerzas nuestras se agotan, entiéndelo, tus fuerzas se acaban, las de Dios no. Las fuerzas de Dios son inagotables. Escúchame con esta parte de la enseñanza. Los que escriben Isaías 40, verso 29 en adelante, léelo en casa, pero dice allí que las fuerzas de nosotros se agotan. Dicen, los jóvenes se fatigan y se cansan, pero las fuerzas de Dios permanecen para siempre. Dice que los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas y levantarán vuelos como las águilas. Eso dice la Escritura, búscalo. ¿Sabes qué más dice allí? Dice que si esperas y descansas en el Señor, tendrás nuevas fuerzas. Nuevas fuerzas. Fuerzas nuevas. Las fuerzas que tenías en el 2018 no te alcanzan para hoy. Las fuerzas que teníamos para el lunes no nos llegan al viernes. Por eso tenemos que aprender a llevar fuerzas, a encontrar fuerzas nuevas en el Señor. Si esperas y descansan, para eso es ese día. Es para encontrar fuerzas nuevas. Es para encontrar una vitalidad renovada en el Señor. Una de las partes que más me encanta de este texto te lo comparto. Algo que me inspira y algo que veo cada semana, cada momento. Dice la Escritura que Dios multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Dios sabe que muchas veces tú y yo decimos no puedo más. Muchas veces no lo decimos, pero sabemos que no podemos más. Sabemos que no queremos más. Muchas veces las fuerzas humanas quedan agotadas. Se apagó el cel. Quedan de esa manera en off. Cuando eso ocurre, buscamos regularmente que otra persona con fuerzas limitadas nos quieran recargar. ¿Sabes? No pasa. Y vamos a buscar cualquier otra fuente y no pasa. ¿Por qué? Porque el único que multiplica las fuerzas cuando no tenemos ninguna es Dios. Porque sus fuerzas son inagotables. Apláudelo a Él. Solo podemos dar de lo que tenemos. Y Dios tiene fuerzas, Dios tiene ánimo, Dios tiene espíritu eterno. Y entiende esto, cuando mis fuerzas se agotan, Dios es el único que puede multiplicarlas y hacerlas nuevas. ¿Qué estás haciendo tú cuando sientes no poder más? Muchos tiran reclamos para el cielo que no son oración. Señor, ¿por qué? ¿Hasta cuándo? Y empezamos con un clamor divorciado realmente de la realidad bíblica que nos bendice. En vez de buscar y encontrar el descanso para el alma, quiero que lo escuches otra vez, para tu corazón. Hoy día, lo mejor que puedes hacer por ti es reposar en Cristo. Mira, no te fatigarás si aprendes a descansar en el Señor. En cuanto a esto, mira esa pregunta. ¿Y tú tienes establecido un día de reposo? No le contestes a nadie. Eso es entre tú y Dios. ¿Tienes establecido un día de reposo? ¿Cuál es tu día de reposo? Si no es así, corre y hazlo. Porque es lo que puede salvar tu vida y a tu generación. Entiende, por muy joven que seas, por muy adulto mayor que seas, necesitas establecer un día para reposar en el Señor. Para el pueblo de Dios, contemporáneo, moderno, puede ser en domingo. En domingo que se llama para algunos servicios de celebración, porque se celebra la resurrección de Cristo. Pero ¿qué tal si lo tomas en serio como tu día de reposo? Donde te esfuerzas, produces, avanzas, pero hasta el sábado, pero vas a la Santa María el sábado.
Y el domingo es para ir, no sé a qué irán los demás, pero tú vas a adorar al Dios vivo y verdadero. Tú vas a responderle a Él por el amor inagotable, por el sustento y la fidelidad. No voy a cantar karaoke en la iglesia. No voy a repetir lo que está escrito y a decirlo y levantar las manos porque las demás las levantan. Yo levanto mis manos porque sé que es mi día para entregar mis cargas al Señor. Porque Él es quien me sostiene y lo hago y escucho su palabra y la atiendo. Es el día donde me autodisciplino y me desconecto, modo avión mi teléfono, donde me desconecto y digo, voy a escuchar una enseñanza de la palabra de Dios y no me quedaré ahí solamente como para entretenerme. Buscaré versículos que serán píldoras de vitamina, de descanso en el Señor durante la semana. Buscaré el devocional y me apartaré para Él. Antes de hablar con alguien, iré y hablaré con Dios, porque Él es mi fuente. Iré y hablaré con mi Padre. Antes de que el sol raye, primero rayará la luz de Cristo en mi mente y en mi corazón. Esa es una rutina que te bendice y no hay estrés que pueda contra eso. ¿Cuántos van conmigo hasta ahí? Esta pregunta nos desafía. Pero ¿qué tal, como te decía, si comienzas? Te decía, un domingo para el pueblo, como lo dice la Escritura, pueblo de Dios. Puede ser un domingo, no diciendo que sea que lo establezca, no el que más te aplique en tu dinámica familiar, pero establécelo. Y te bendecirá en gran manera. Dios, porque Él ya lo bendijo. ¿Sabes qué es lo que más me encanta? Que dice la Escritura que ya Él lo bendijo. Solamente yo tengo que entrar en esa bendición. No es que vamos a ver si me bendice. ¿Lo leíste conmigo? Ahora, ese domingo terminó el servicio, me fui a casa, almorcé en familia. Reposa, descansa, pero también siéntate en el piso con tus muchachos. También siéntate a la mesa sin dispositivo y mira la cara a ese familiar. Aprovecha ese día para sorprender a esa persona valiosa en su cuarto y decirle, te amo. Gracias por estar en mi vida. Porque no te lo decía porque estaba muy ocupado. Porque no coincide, yo trabajando, tú también. Pero si yo soy intencional en eso, eso te recarga. Eso te renueva y rompe con todo patrón estresante que te puede enfermar y puede enfermar a los tuyos. Permíteme avanzar, aunque me queda poco tiempo. Ansiedad. Ansiedad tiene que ver más con los pensamientos. Recuerda, estrés tiene que ver con el esfuerzo sostenido, pero ansiedad tiene que ver más con lo que pensamos. Lo que hacemos va de la mano con lo que pensamos. Lo que hacemos es una expresión de lo que pensamos y lo que pensamos se viene expresando en lo que hacemos y van de la mano. Pero la ansiedad podemos verlo como un sentimiento de miedo, de inquietud constante, provocado por nuestros propios pensamientos. ¿Provocado por qué? Ese sentimiento de miedo constante, ese sentimiento de que alguien me persigue y miro para atrás y es nadie, no es provocado por nada, es por mis propios pensamientos. Eso es ansiedad. La ansiedad te lleva a no enfocarte en lo que realmente es importante. Más bien te enfoca en cualquier otra cosa que te hace daño. El pensar que algo malo, algo que consideras contrario te ocurrirá, hace que te sientas inquieto. No puedes estar quieto. No puedes estar en reposo y en quietud porque estás con pensamientos contrarios. Cuando deberías haber puesto el paso a reposar, sigues con eso cargado, aunque es tiempo de dormir, aunque es tiempo de tener una conversación con tu familia, aunque es tiempo de orar y no puedo orar, es que no sé cómo orar, no puedo, no me conecto. ¿Por qué? Porque tengo pensamientos ansiosos que me dominan. Cuando usted piensa que lo malo es lo que te va a ocurrir, hace que te sientas inquieto, tenso, que tus preocupaciones sean constantes. Te vuelves irritable, que cualquier cosa te irrita y también hipersensible, porque estás con pensamientos ocupados en algo que ya no está en tu mano. Dios nos ayuda a eso. Y cuando eso ocurre es porque olvidamos el gran poder que Dios nos dio, oído. No a los evangélicos, no a los católicos, no a los testigos, no. El poder que Dios le da a su palabra a sus hijos. ¿Cuál es ese poder? El poder de dirigir los pensamientos. Dios a todo el pueblo, a todos sus hijos, a todos nos dio la capacidad de dirigir mis pensamientos. No existe tal cosa que mis pensamientos me dirigen a mí. Yo debo desarrollar esa habilidad.
Y es un poder dado por Dios de que tú diriges lo que piensas. No existe tal cosa que yo pienso en esto y yo decido. Un filósofo, también cristiano, decía, no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan nido en nuestra cabeza. No podemos evitar que pensamientos negativos vengan a nuestra vida, pero sí podemos evitar que esos pensamientos negativos hagan nido en nuestra vida y afecte todo lo demás. Y es saber cómo yo controlar esa ansiedad. Olvidamos el gran poder que Dios nos dio de que tú diriges los pensamientos. ¿Hacia qué rumbo lo vas a hacer? Proverbios 23:7 dice, tal es el pensamiento del hombre, tal es él. Toda persona es lo que piensa. Y la Biblia enseña lo importante que son los pensamientos. Dios nos ayuda a elegir los pensamientos correctos. ¿Sabes? Yo quiero orientarte con algo que hemos llamado el filtro Filipenses 4:8. Todo pensamiento tuyo debes aprender a filtrarlos por Filipenses 4:8. ¿Qué dice la Escritura allí? Piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello, todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. En esto pensad. ¿Sabes? Muchas veces nos estamos atormentando por un pensamiento que ni siquiera sabemos si es verdad. Yo supongo que es verdad. Yo creo que es verdad. Y ya esa suposición se ha fijado tanto en tu mente que es tu verdad y te está afectando en lo que haces, en lo que piensas y en lo que dices. Filtro. ¿Esto que estoy pensando es verdadero? ¿Puedo comprobarlo? No. Cambio ese pensamiento por otra cosa. Lo sustituyo por lo que yo sí sé que es verdad. ¿Qué sí sé que es verdad? Que Dios me sostiene de su mano, que Él es mi fortaleza, que Él es mi guía, que Él es mi Padre. Yo soy su hijo y Él me bendice. Lo cambio por la verdad. Algo que ni siquiera estoy pensando, algo que no me provoca honor, no me produce honor, no me da lo bueno. Debes aprender a filtrar y a dirigir tus pensamientos así. ¿Qué es lo que Dios dice y que sí es verdad? ¿Qué tengo yo para? Haz este ejercicio en cada momento. Mira este tips y celebro y bendigo los que anotan. Antes de dormir, ¿qué está ocurriendo? Antes de dormir empezamos. Es que mañana tengo que pagar tal cosa y no me han pagado aquello. Es que tengo esto, ¿y cómo hago para que te me envíe? ¿Cómo duermo? Son las 3 de la mañana y todavía cavilando porque mantengo despierto todo allí. Escúchame, Salmos 4:8. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solamente ti, Señor, puedo vivir confiado. En la manera que a ti te acuestes, así vas a dormir. ¿Qué tal si a partir de ahora, sí, tienes que pagarle a fulanito no sé qué, tienes que mañana llevar al... Es que no sé qué examen médico, cómo irá a salir la hija en eso? Tranquilo, al acostarte empieza a pensar en la verdad. Padre, yo sé que mi vida está en tu mano. Padre, yo sé que tú nunca me has dejado. Tú estás conmigo. Señor, gracias. Y piensa en eso para que veas cómo duermes, cómo descansas en el Señor. Esta noche comienza. Te va a costar, pero tus pensamientos deben perseverar. Todo pensamiento, pásalo por allí. Filtra tus pensamientos según Filipenses 4:8 y tu ansiedad se convertirá en confianza. Tu ansiedad se convertirá en confianza. Anda un día a la vez, un paso a la vez. Esa proyección anticipada que para planeación es buena, pero a veces nos perturba por la falta de confianza. Mira, un versículo para memorizar. Quiero que te memorices este versículo y te lo repitas a diario, se lo digas a quien vino contigo, si vive contigo. Isaías 26:3 dice, Dios guarda en completa paz a aquel cuyo pensamiento en Él persevera, porque en Él ha confiado. Míralo bien. Dios cuida en completa paz a aquella persona cuyos pensamientos en Él perseveran. Los pensamientos tuyos tienen que insistir, perseverar. Y mira conmigo, no hace falta ser un teólogo para saber lo que dice ahí Dios a través del profeta Isaías. Cómo la paz que viene de Dios está conectada con tus pensamientos. Tu paz
está conectada con los pensamientos. Y cuando tú piensas lo que la palabra de Dios dice, lo que el Espíritu Santo habla, cuando piensas en eso, el salmista David decía, lee la palabra y meditad en ella todo el día. De lo que dice la palabra, no leo la Biblia como para saber más que otros, leo la Biblia para saber cómo vivir, para conocer más a mi Padre y que Él me ayude a caminar de su mano. Yo quiero orar hoy porque Dios te cuide. ¿Sabe qué significa guardará? Te cuidará. Dios te cuidará en completa paz. No a toda la persona, a aquella persona cuyos pensamientos en Él insisten, en Él perseveran, en Él se ejercitan, porque en Él ha confiado. ¿Cuándo confías en Dios? Cuando tú diriges tus pensamientos a lo que Dios dice, a lo que Dios es. Y me encanta esta frase que lo usan mucho los terapeutas. Ármate de ese pensamiento. ¿Lo has escuchado? Que te han dicho, mira, piensa en esto. A personas atletas de alto rendimiento, cuando tienen alguna competencia élite, pero tienen alguna situación de debilidad emocional, le dan un pensamiento, su familia, sus hijos, su crecimiento, el premio. Vamos, ármate de ese pensamiento. Y esa frase es correcta, porque ese pensamiento o te arma o te desarma. ¿Tú te estás desarmando con tus pensamientos o te estás armando de la armadura que proviene de Dios? Porque debes pensar en Él. Y esto es relación personal. Mira cómo Dios no es religión y más bien relación. Porque cuando tú tienes una relación con alguien, piensas en ese alguien. ¿Sí o no? ¿Qué estará haciendo? ¿Cómo le irá? Oramos por esa persona. Cuando tienes relación con alguien, hablas con ese alguien. Escuchas lo que él dice o lo que ella dice. Por eso Dios es relación y no tienes relación con Él, sino piensas en lo que Él piensa. Y sabes, ahí está tu bendición. Aquí está tu bendición. Aquí no está un cuarto de ansiedad. Ese es el enemigo que quiere convencernos de vivir de esa manera. Pero sabes, hoy oramos para que el Señor renueve nuestras mentes, nuestros corazones ansiosos por corazones llenos de completa paz por el Señor, porque en Él confiamos. Tus pensamientos deben perseverar en lo que Dios es y en lo que Dios dice. ¿Puedes repetirlo conmigo así? Mis pensamientos deben perseverar en lo que Dios es y en lo que Dios dice, y me irá bien. Quiero que veas eso. Hoy vamos a hacer lo que dice Primera de Pedro 5:7. Si sientes que Dios te ha hablado, créeme que no es Gonzalo ni el pastor Gonzalo. Es palabra de Dios, que es lo único que llega a lo más profundo del corazón de la gente, porque Dios fue quien nos creó. Mira lo que dice: pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. ¿Cuántas preocupaciones vamos a poner en las manos de Dios? Sin reservas. ¿Sabes qué es lo que más me encanta de este versículo? Lo que ahí dice, las manos de Dios. ¿Sabes qué significa eso? Lo que Dios puede hacer. Son tus preocupaciones, son las mías, pero muchas veces solamente la tengo en mis manos. Y alguien viene para ayudarme y me aferro más. Y me estoy autodestruyendo. Pero cuando yo aprendo a colocarlo en las manos de Dios, que significa lo que solo Él puede hacer, lo que Él puede hacer. Hay sentimientos tan profundos que solo Dios puede no solo comprenderlos, Él puede resolverlos. ¿Qué tal si tus pensamientos a partir de hoy vas a ser intencional? Cásate con esta palabra, intencional. Sé intencional en pensar lo que Dios quiere que pienses. Esto no es una cosa loca o pragmática y autosuficiente, no. Esto se llama balance, se llama ser una persona centrada en Dios. Pon tu ansiedad y tus preocupaciones en las manos de Dios. ¿Podemos hacer esto hoy? Te pregunto, ¿puedes hacer esto en este momento? El colocar todas tus preocupaciones. Dios sabe que tienes muchas. ¿Sabes?
las cosas que más te preocupan tienen que ver con personas que más quieres. Y Dios lo sabe. Si tú las quieres, déjame decirte que Dios las ama más. Por eso confía en Él, descansa en Él. Te pregunto otra vez, hoy puedes, si quieres, hacer lo que dice Primera de Pedro 5:7. Hoy quieres colocar todas tus preocupaciones, todas tus ansiedades, que tú y yo las tenemos por montón, en las manos del que creó los cielos y la tierra, los mares y todo lo que en ellos hay. ¿Sabes? Por 6 días haz tu parte y confía en que Dios hará la de Él. Ponte de pie si quieres entregarle al Señor tus cargas. Si quieres entregarle al Señor, despedimos esta transmisión pidiéndole a cada persona que aparte su vida y su corazón al Señor y le diga: Señor, te entrego mis cargas, confío en ti, camino de tu mano. En el nombre de Jesús les bendecimos.